La sede del Banco Nación Argentina es tal vez uno de los hitos en la vasta obra de Alejandro Bustillo, uno de los más prolíficos arquitectos argentinos. En este programa te mostramos dos reformas y ampliaciones de casas antiguas. Un recorrido por las fachadas racionalistas de los años 30 y 40 de la ciudad de Rafaela. Auspician este programa Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Pilotaje e ingeniería estructural, geotecnia, ingeniería y construcción. Municipalidad de Rafaela. La Opinión, el diario de Rafaela. Freebox, diseño y comunicación visual. La Casa Central del Banco de la Nación Argentina es uno de los edificios más representativos que rodean la Plaza de Mayo. Sitio fundacional de Buenos Aires y sede de los grandes acontecimientos de la historia nacional. Diseñada por el prestigioso arquitecto Alejandro Bustillo, con una combinación de estilos clásicos en clave monumentalista, la Casa Central ocupa una manzana entera con 100.000 metros cuadrados y fue inaugurada en 1944. Es una de las obras de arquitectura más imponentes y pretenciosas de la Argentina. El edificio fue declarado Patrimonio Histórico y la manzana ocupada por el edificio central del Banco Nación es una de las más antiguas de Buenos Aires, ya que en la fundación de la ciudad en 1580, Juan de Garay reservó la mitad para sí mismo y la otra para su hijo homónimo. No se puede olvidar que en 1855, la esquina de Reconquista y Rivadavia fue testigo de la construcción del primer Teatro Colón. El teatro luego se mudaría y la manzana sería sede del Banco Nacional. Que una vez quebrado, fue transformado en el Banco de la Nación Argentina. Hacia 1926, la institución tuvo una primer propuesta para la construcción de su definitiva Casa Central. Por los años 30, Alejandro Bustillo comenzaría a bosquejar propuestas para el nuevo edificio. En el periodo 1939-1955,
Se sucedieron la construcción e inauguración. La construcción fue de una escala inédita para la ciudad. Las fachadas, revestidas en piedra traída de Balcarce, acusan un manejo profesional de los elementos decorativos, con calidad compositiva y artística. Y lo define un importante pórtico, cuyas columnas adosadas al muro se definen por sus capiteles corintios, con hojas de acanto y volutas de diseño excepcional, rematadas en un frontis que naturaliza el lenguaje clásico y cierra en una mansarda sintética. Las caras laterales muestran un predominio de aventanamientos verticales ordenados rítmicamente. Predomina el eje de simetría y la idea de regularidad, presentes en los métodos proyectuales del academicismo tardío francés. Todos estos factores, la composición de Beaux-Arts y el control riguroso del vocabulario estilístico, ponen en evidencia la capacidad de recreación histórica que poseía Bustillo. Para gran parte de la estructura e interior se utilizaron materiales de carácter imperecedero, casi inmutables, como el mármol, en donde predomina el travertino, el granito rojo y estuco, además de la piedra y el bronce, fundamentales para acompañar la expresión formal y la imagen de perpetuidad que se pretendía alcanzar. La cúpula es imponente, son 50 metros de diámetro, realizada con nervios de hormigón armado y completamente vidriada para proveer de luz al gran espacio. La misma posee un original sistema de apoyo que no descarga directamente sobre los muros laterales, sino que posee una serie de rieles con ruedas que le permite deslizarse cuando dilata y comprime. La sede del Banco Nación, proyectada por Bustillo, combinó elementos de la arquitectura neoclásica, de moda durante la década de 1930, como la influencia clara de la tradición arquitectónica francesa. A la hora de construir, no lo dude, mejor con un arquitecto. Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. Convertí tu pasión en profesión en la Universidad Católica de Santa Fe, cerca de tus sueños, cerca de tus afectos. Estar y por sobre todas las cosas escuchar es la manera de entender la política. Diputado Omar Martínez. Nidolab es un equipo de arquitectos de la ciudad de Buenos Aires y en este caso tuvo el encargo de trabajar sobre una casa edificada en el año 1918 y ubicada en el emblemático barrio de La Paternal. Un barrio bajo que conserva características de trama, altura, usos y carácter residencial, todavía no afectado por el gran movimiento de la ciudad. Esta condición de quietud
fue un motor para abrir la casa al pulmón, proponiendo mirarlo y abrazarlo. El encargo vino de parte de una pareja joven que buscaba sumar ambientes de uso íntimo en la planta alta. Dejando la casa original desarrollada en una amplia planta baja para sus áreas de trabajo, esto es, estudio de grabación, showroom de ventas y consultorio de psicoanálisis, además de un área pública como cocina y living. La ampliación se focalizó en la nueva planta alta, realizando 54 metros cuadrados cubiertos y 9 metros cuadrados descubiertos. El programa requerido fue el de una habitación, baño y vestidor. Por parte del estudio se propuso además un patio, un escritorio y un refugio. El proyecto se estructuró con un anillo central conformado por el patio y el vestidor. Variando la altura de este último, se dio lugar a una sala de estar que se denominó refugio. El refugio fue concebido como un lugar de encuentro, descanso y lectura. Una ventana en el techo permite disfrutar el lugar en cualquier posición. Separados por una larga lucarna, el dormitorio, escritorio y hall se ubican del lado izquierdo del anillo central. Dejando nuevamente entrar la luz, ver el cielo y reconocer morfológicamente las dos piezas principales del proyecto. En el lado opuesto se ubican el baño y antebaño, que aportan color y como una caja verde agua, toman igual importancia mirando al patio y el jardín. Ubicando el patio en el centro, se eliminaron las circulaciones, dándole carácter de espacio y uso específico a cada sector que se generaba. De esta manera se sumó un escritorio, un hall y un sector de música con discos y tocadiscos. La nueva planta alta permite que en cada visual y ambiente se pueda encontrar y disfrutar el cielo o el fondo de manzana típicos de Buenos Aires. Todo el módulo nuevo se construyó con sistema en seco, minimizando al máximo el peso sobre la casa existente y posibilitando también la realización de la obra durante un viaje de 3 meses que realizaron los dueños de casa.
La Casa Salterain es un encargo realizado al equipo de MBAT Arquitectos, encabezado por la arquitecta Marina Campos, en Montevideo, Uruguay. Se trata de un proyecto que abarcó un área de 115 metros cuadrados. El proyecto propuso resolver con extrema simplicidad una vivienda para una familia de 2 adultos y 2 niñas, interviniendo, recuperando y reformando una típica casa estándar de las que abundan en la trama montevideana. La vivienda original se encontraba en una situación de cierto abandono, habiendo sufrido modificaciones interiores, pero manteniendo los rasgos arquitectónicos típicos en las fachadas. Se mantenía, aunque con alteraciones, la estructura de ambientes en torno a un patio cubierto con una claraboya móvil, característica de las casas estándar o casas a patio, que en las tipologías en esquina plantean la doble posibilidad de relaciones al espacio central interior y al exterior, pero con vínculos poco claros hacia este. La propuesta se centró en redefinir el espacio patio, que adopta una nueva condición exterior, y establecer claras y más amplias relaciones entre el patio y los espacios interiores que estructuran la vida doméstica en torno a él. De esta manera se recuperaron y se potenciaron los rasgos tipológicos originales de la vivienda, simplificándolos y clarificándolos. El patio inyecta y llena de luz y aire a la vivienda, permitiendo a la vez momentos de introversión, en donde se puede prescindir del vínculo hacia lo público y otros de apertura hacia ambas exterioridades. Con la intención de capturar fragmentos de cielo desde los espacios interiores e incorporar luz solar directa, se realizaron en el proceso de proyecto y de obra estudios de incidencia del sol, que permitieron controlar y precisar las dimensiones y ubicaciones de los huecos. El espacio interior se dividió generando un nuevo nivel, manteniendo la altura original en el espacio central. En el que se incorporaron la circulación vertical y las conexiones horizontales. Y en donde se generó la mayor continuidad patio, interior, calle. Planteándose de esta manera la ganancia de un tercer nivel, sumando un espacio exterior de uso y expansión al cual se accede por el mismo patio. Maderal. Placares, vestidores y muebles de cocina. Teléfono 570-606. Maderal. Hecho en Rafaela. Senador provincial Alcides Calvo. Pilotaje e ingeniería estructural. Geotecnia, ingeniería y construcción. Arreglo de libros, tesis, encuadernación artesanal. Ana Bolena, encuadernaciones.
Esteban Soldano es arquitecto y un estudioso de la geografía arquitectónica rafaelina. Aquí nos cuenta algunas características de la tipología racionalista de algunas fachadas rafaelinas. Las casas racionalistas de Rafaela comprenden un periodo en la década del 30 completa y la década del 40. Empiezan un poco mezclándose con el Art Nouveau, que ya existía para las casas clásicas, aquellas casas antiguas de zaguán y el hall, ¿no es cierto?, la casa vestíbulo, empiezan decorando la fachada del Art Deco y también sigue decorando, en cierta forma, por llamarlo de alguna manera, a las casas racionalistas, que tienen otro planteo. ¿Cuál es el planteo de las casas racionalistas? Aquí empieza esto de que a la función sigue la forma. Antes era una forma a la que la función se adaptaba, ¿no es cierto?, o la finalidad. Ahora es distinto. Ahora las casas empiezan a ser funcionalistas, es decir, el planteo estructural de la arquitectura es una arquitectura que sigue a una función. Aquí empiezan a existir otros ambientes, otro calibre, y empieza a existir también el íntimo en un segundo nivel. Entonces, las primeras tuvieron mucho de Art Nouveau. Ya vamos a ver a continuación en otros programas cómo hay fachadas que tienen un gran porcentaje, digamos, de Art Nouveau. Después se fue puliendo el propio, que no es estilo, sino que era vanguardia, ¿no es cierto? Se fue puliendo esta vanguardia hasta hacer casas más lisas, ¿no es cierto?, con un lenguaje propio, más propio del racionalismo, que termina en los años 50, pero que de alguna forma se continúa en la década del 50, pero con otra decoración, como que es la misma torta, pero con otra decoración, y se le empiezan a agregar a la fachada los órdenes clásicos. Ahora bien, ¿cuál es la característica de estas casas? La casa que tenemos aquí al fondo es una casa que es un poco atípica, un poco es la casa un tanto intermedia entre las más Art Deco y las puramente racionalistas, pero tiene mucho de racionalismo. La estructura, los dos niveles. ¿Qué se hacía en el segundo nivel? Es donde se empieza a aislar el íntimo. El íntimo son los dormitorios con un baño, que antes existía todo en planta baja o mayoritariamente en planta baja. Ahora sí o sí empiezan a usarse las plantas altas y también se empiezan a usar las terrazas jardín. ¿Cómo están terminadas estas casas? Ustedes ven la fachada de estas casas, tienen toda una terminación, ¿no es cierto?, en un material de frente especial que venía en aquella época. Tiene una geometría, una pureza de líneas, no solamente en la concepción, sino en la terminación. Y también tiene un mármol que se va a usar en todas las casas racionalistas, que es el mármol travertino, que es un falso mármol, porque en realidad están los granitos, los mármoles, y después este travertino viene de una roca granítica, de una roca volcánica. La roca volcánica se tira como una piedra pómez, se tenía que rellenar, se tenía que pastinar, ¿no es cierto?, y después volver a pulir, y es un material que todavía se usa. ¿En dónde se usaba? Se usaba en las terminaciones. Por ejemplo, en esta casa se ve en el basamento, otras van a llegar hasta la primera línea de aberturas o superándolo un poquitito en la planta baja, y también se va a usar en terminaciones de interiores y de escaleras. Las aberturas típicas de esta casa están un poco a la vista, ¿no es cierto? Son más bien apaisadas, las ventanas no son tan grandes, pero ya tienen una proporción apaisada. Se empieza a usar la cortina de enrollar con las hojas de vidrio interiores hechas de perfiles de hierro, pero de exquisita terminación, y las puertas principales, como la puerta de frente, con esa típica terminación con ojos de buey, que es un poco una arquitectura que tenía que ver con el gusto naval, ¿no es cierto?, que son de doble panchuela con una estructura interior, ¿no es cierto?, que la hace indeformable. Las invariantes que se van a repetir en otras fachadas son bastante similares a las que acabo de describir. O sea, son terminaciones muy puras, van a aparecer terminaciones más bien lisas, gran pureza de líneas, muchas terminaciones en líneas rectas y más uso del mármol travertino. Algunas con aberturas de madera, otras con aberturas como esta, ¿no es cierto?, típicamente de hierro con la cortina de enrollar, pero también va a haber algunas a mediados de la década del 30 que van a tener aberturas de Art Deco, de hierro de Art Deco, y todavía con la puerta de dos hojas con la puerta principal. El ejemplo que tenemos aquí es un típico ejemplo de casa racionalista. Las casas racionalistas que se hicieron entre los años 30 y los años 40. Esta es más preferentemente o al borde del 40 o de los primeros años 40.
son casas urbanas. No existía esta casa como casa de campo, porque la casa racionalista como esta es la típica vivienda urbana que se hacía entre medianeras, con una planta baja, una planta alta donde estaban los dormitorios y un basamento de travertino con aberturas de otra concepción, y sí ya la aparición del garaje dentro de la fachada. Ya no es más un paso por un costado donde el garage quedaba al fondo. El garage empieza a ser parte de la terminación de la fachada. Es también típico en estas casas racionalistas ver que las plantas altas tenían balcón. Casi todas tenían balcón y no era de reja, sino que era un balcón cerrado, en todo caso con los mismos motivos que se aplicaban en algunas aberturas, que eran los ojos de buey, con algunos barrotes de hierro, terminaciones cromadas, que en realidad es bronce platil, porque eran de bronce muchos de ellos, terminados con un baño plateado, ¿no es cierto? Que eran para darle terminación, no era una reja tradicional, sino para darle terminación a ciertas aberturas y darle protección también, como a las puertas del frente o también a las puertas de los garajes.